Muy buenas tardes a todas, a todos, por esta oportunidad que hoy tenemos de platicar con ustedes. Esta reflexión la estamos impulsando el Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes de Quintana Roo AC y la Asamblea de Defensores del Territorio Mayamuch Ximbal. Justamente por este día muy importante para nosotros, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Mikahinwal tung ichmaya, kimakinwol tung membehlay u kiniluk imbesal, le mehenkajo tush yanono, tush sijono, tush kmeyajo, tush kustalo, kimaktunin wole in tsikbatiktesh behlay, Hump'itle basho ku yuchul tlumila yetelek imbesahil ku nuk besal tumen le nukuchmakobo le betiktune behlay kimakin wol intal in tsikbahtesh le tsikbalo gel tzok tuklika. Pues hoy estamos contentos porque tenemos la oportunidad de hacer una breve reflexión sobre el tema que nos ocupa y que tiene que ver con este día 9 de agosto. Se le conoce como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta celebración, esta distinción, este señalamiento, pues comienza a escucharse, comienza a saberse, comienza a llegar hasta los lugares donde existen algunos pueblos indígenas. Hace algunos años se desconocía mucho, pero a día de hoy pues comenzamos a saber y a escuchar. Tal vez por eso nos genera algunas preguntas, tal vez por eso nos genera algunas dudas. Muchas de las personas que vivimos en las comunidades nos preguntamos lo siguiente: ¿quién estableció el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? ¿Qué significa para nosotros? Tal vez porque nuestros pueblos indígenas están acostumbradas a decidir las cosas en forma colectiva y, y tal vez por eso es que no se ha dado, por lo menos no hay algún registro que demuestre que hubo una gran asamblea peninsular o una gran asamblea nacional o una gran asamblea latinoamericana en la que los pueblos indígenas tomen la decisión de señalar un día que sea dedicado a ellos, a ellas, para que también puedan explicar lo que significa. Parece ser que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se decide en un espacio que también es un espacio un poco extraño, un poco lejano a los mismos pueblos, que es un espacio dentro de las Naciones Unidas. Tal vez no es una cuestión negativa, no creo que sea una cuestión negativa. Lo que pasa es que quizás sea importante que los pueblos indígenas fueran participantes de este hecho, o por lo menos que se generalice este hecho que creo que puede ser relevante. Esto lo digo porque si celebramos el cumpleaños de Juanito o Pedrito o Manuelito a 1000 kilómetros de él sin que se entere que le estamos celebrando el cumpleaños, puede ser que el cumpleaños haya sido tan exitoso, tan alegre, tan divertido,
pero si él no se enteró, pues creo que no logramos generar lo que se necesita. Creo que es un poco lo que pasa también con nosotros como pueblos indígenas, cuando escuchamos que tenemos un día, que nos asignaron un día en el que nacimos y tenemos hoy un acta de nacimiento con una fecha que dice que existimos. Eso suena interesante, pero creo que es importante que fueran algo más que eso, que los pueblos pudieran saber, que los pueblos pudieran conocer, que los pueblos sobre todo pudiéramos participar de este hecho o de este evento. A día de hoy, los municipios que muchas veces tienen un área cultural o los estados que tienen una Secretaría de la Cultura, pues parece ser que no les ha llamado mucho la atención este tema, toda vez que este día pasa como cualquier otro día y los pueblos indígenas ni enterados están que tienen un día importante. Sin embargo, queremos en esta ocasión aprovechar la ocasión para preguntarnos si hay un día que se nos ha señalado como ese día nuestro, como nuestro gran día, como el día que nos convoca, como el día a celebrar. Pues sí sería muy interesante entonces que pudiéramos reflexionar por lo menos qué implicaría para nosotros este día y dialogarlo, promoverlo, acordar con los demás pueblos para saber cómo desde nuestra visión, cómo desde nuestras creencias, cómo desde nuestro pensamiento, cómo desde nuestra organización, cómo desde nuestra mirada podríamos hacer que este día sea realmente un día nuestro, un día dedicado a nosotros. Aunque muchas veces no nos conformamos con un día, esto pasa muchas veces con estos días como señalados a la madre, que es el 10 de mayo, que solamente le dan un día y la olvidan 364 días que le sobra al año, ¿no? Pero bueno, finalmente si tenemos un día, yo creo que sería muy importante, sería muy valioso que pudiéramos también hablar, que pudiéramos construir, que pudiéramos proponer y, por qué no, que pudiéramos convertir en realidad parte de nuestros sueños. Eso creo que sería como muy importante. En síntesis, creo que los pueblos y las comunidades mayas, por lo menos aquí en la península de Yucatán, sería bueno que lo sepan, sería bueno que estén enteradas, sería bueno además que participaran en un evento tan importante como es este, sobre todo si se trata de celebraciones, sobre todo si se trata de mejorar la forma de vivir, sobre todo si se trata de construir una comunidad más sana, más fraterna, más humana. Creo que eso sí sería como muy importante para nosotros. Yo creo que una de las cuestiones que vale la pena reflexionar en un día como este es en relación a la salud de los pueblos y de las comunidades indígenas. ¿Qué tan sana está la vida de nuestras comunidades? ¿Qué tan saludable es la vida de nuestros pueblos y de nuestras comunidades? Y para contestar esta pregunta, pues tendríamos que pensar y conocer y arriesgarnos a mirar con atención cómo es que las comunidades entienden la salud y cómo también
esta salud está relacionada con otros elementos, con otros aspectos. Si también la palabra salud, como se entiende en Occidente, es la misma manera como nosotros lo entendemos o lo entendemos de otra manera. Hoy, a partir de este hecho, a partir de esta oportunidad, hoy podemos decir que los pueblos indígenas, por lo menos los pueblos mayas, no podemos entender nuestra salud sin la salud de nuestro territorio. Nosotros pensamos que es consecuente. Si nuestro territorio está enfermo, si nuestro territorio está pasando por una crisis de salud, pues esto nos va a impactar, pues esto nos va a hacer daño. Entonces va a ser como muy importante para nosotros que nuestro entorno, nuestro medio ambiente, la naturaleza en el que estamos, nuestra casa, nuestro hábitat, pues goce de buena salud para que nosotros también podamos gozar de esa salud. Eso es por lo menos una de las cosas como muy importantes para nosotros. Lastimosamente, lo que estamos viendo a día de hoy es que el territorio maya está en una crisis muy fuerte. Sus aguas están siendo contaminadas, sus aguas están siendo arrebatadas, sus aguas están siendo concesionadas, su medio ambiente se enferma con esta realidad, su medio ambiente comienza a resentir esta situación. Y bueno, eso es solamente en relación al agua, pero el agua es una cosa sumamente importante. El agua que está en los cenotes, el agua que está en las lagunas, el agua de lluvia, que son como lo más importante para nosotros por nuestra manera de vivir, no solamente por nuestra manera de ver. Obviamente tenemos una mirada que ha nacido de nuestra propia experiencia, de nuestra forma de vida, y justamente por eso nos planteamos el modo como tenemos que relacionarnos con el agua. A día de hoy el agua está siendo lastimada por los grandes hoteleros, por los grandes restauranteros, está siendo amenazada por los grandes proyectos de gente o empresas o empresarios que han venido a construir pues enormes granjas porcícolas en las que están utilizando una gran cantidad de agua para limpiar los chiqueros, y lo triste es que toda esta suciedad se tira otra vez en el cenote. Eso es apenas en el tema del agua. Si nosotros miramos cómo el territorio está siendo devastado para el monocultivo de algunas plantas que también son extrañas y ajenas para nosotros, pues también esto viene a amenazar la salud de nuestra tierra, de nuestra casa. Hoy grandes proyectos desarrollistas están desmontando, están talando, están deforestando miles de hectáreas de selva en la península de Yucatán. Se siembra esta planta que es ajena a nosotros, que es la soya, y muchas veces transgénica. Y bueno, además de tumbar, de acabar, de cortar, de deforestar y de destruir, viene otra cuestión que se vuelve más dolorosa. Esto que hacen las empresas que cultivan estos lugares, pues a través de aparatos comienzan a fumigar una especie de glifosato o una especie de mezcla de productos químicos que usan
para fumigar estos espacios. Estas fumigaciones matan a miles de abejas. Estas fumigaciones matan a miles y millones de insectos. Estas abejas y estos insectos polinizan nuestra tierra. Estos insectos sirven para completar este ecosistema y esta forma de vida. Y no solamente ellos, cuando se deforesta 1000, 2000 hectáreas de selva, todos los animales que están allí, pues los que pueden huir, lo hacen y se repliegan en otros espacios. Y los que no pueden huir, pues simplemente allí se mueren. Pienso en las serpientes, pienso en las tuzas, sobre todo, que viven debajo de la tierra, y las maquinarias que vienen a remover la tierra, pues acaban aplastándolas a todas y acabando con ellas. Todas estas especies, como la tortuga, pues se ven no solamente amenazadas, sino las vemos muertas debajo de las grandes maquinarias que se encargan de preparar el espacio donde estaría sembrándose la soya. Todo este tipo de situaciones pues es una situación de dolor para el pueblo maya, para el pueblo indígena, y esto repercute obviamente en su salud. Si nosotros estamos acostumbrados a comer maíz, a comer tortillas, a tomar atole, a sembrar nuestra milpa con una gran variedad de plantas que nos dan de comer, pues frente a esto, pues nosotros perdemos toda esta oportunidad de construir esta manera de ser que repercute culturalmente en nuestra vida comunitaria. En ese sentido, nuestra salud está en riesgo. Hoy, muchos niños nacen con muchas enfermedades. Antes no conocíamos eso que le llaman hipertensión, no conocíamos la diabetes, no conocemos este tipo de enfermedades que son tan comunes a día de hoy y que se generan por una serie de productos con los que se ataca la tierra. Y decimos ataca porque finalmente todo este compuesto químico termina en nuestros cuerpos. Entonces, cuando esta situación se da en cada metro de nuestro territorio, en cada espacio donde nosotros hacemos la vida, pues no esperemos estar sanos, no esperemos estar en condiciones de salud importantes, sino más bien pues nos vamos enfermando. Entonces, cuando hacemos este tipo de reflexión, pues nos preguntamos qué significa para nosotros el Día Internacional de los Pueblos Indios. ¿Será que en este día podemos buscar una manera de que se nos respete, se nos proteja, o por lo menos, si no nos quieren proteger, que nos dejen hacer nuestra vida sin que nos molesten, sin que nos agredan, sin que nos destruyan, sin que amenacen con nuestra vida? ¿Será posible eso? Yo creo que va a ser muy importante si quienes están encargados de hacer las leyes, de gobernar este país, pudieran escuchar por lo menos lo que nosotros planteamos. ¿Qué pasa con las leyes? Se supone que las leyes que están hechas a nivel nacional y a nivel internacional son leyes que de alguna manera buscan proteger nuestros derechos como pueblos indígenas. Me refiero, por ejemplo, al artículo 2 de la Constitución concretamente, y al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. ¿Qué ha pasado con estas leyes? ¿Qué ha pasado con estos lineamientos legales
que se supone protegen la vida de los pueblos indígenas. Pues lo que ha pasado es que también han sido victimizados. Lo que ha pasado es que el gobierno no ha querido respetar ninguna de estas leyes. ¿Qué han hecho los gobiernos frente a esto? Lo que han hecho es promover el folclore, lo que han hecho es promover un exotismo, lo que han hecho es gastar dinero en espectáculos que no corresponden a los pueblos indígenas. Entonces, ¿quiénes son los indígenas de hoy? Si no son esos que se amarran una cinta roja en la cabeza, que hacen una ceremonia que es realmente ajena a lo que nosotros conocemos y hacemos aquí en la península de Yucatán. Me parece que esas ceremonias plagiadas, me parece que esas ceremonias inventadas y que además se hacen justamente para justificar políticas que no favorecen a nuestros pueblos, son en parte lo que nos hacen daño. Hay un uso político que se ha hecho de los pueblos indígenas. Hoy se habla de una figura que también es ajena para nosotros, que es el famoso bastón de mando, y que eso es una cosa que aquí en la península de Yucatán no acostumbramos. Sin embargo, allí están, y es triste porque las políticas públicas establecidas para los pueblos indígenas están orientadas para convertirlas en obreros, para convertirlos en trabajadores precarizados, o para llevarlos a las fábricas, o a lavar los platos de los restaurantes, a limpiar los hoteles, porque finalmente no parece que sean de interés para el gobierno. Y no para este gobierno, sino para todos los gobiernos que han pasado. Hay que recordar un tema muy importante cuando se hace los acuerdos de San Andrés entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues en ese acuerdo se firma en donde ambas partes se comprometen a reconocer que los pueblos indígenas somos sujetos de derecho. Lastimosamente aquí viene una traición durante el gobierno de Ernesto Zedillo, y en esta traición convierten a los pueblos indígenas en objetos de interés público. Así reza la Constitución, así reza el artículo 2 a día de hoy. Entonces, las leyes no han sido respetadas, y estas leyes que se supone son vigentes y que los ejecutivos levantan la mano y protestan y dicen que ellos van a cumplir la ley y van a hacerla cumplir, nos parece más una especie de celebración ritual. Nos parece que es un rito a la mentira, un rito a la falsedad y un rito de traición. Eso es así como hemos visto en nuestros pueblos esta situación. Hoy, o a día de hoy, uno de los proyectos que más daño nos está haciendo, porque ya no podemos decir que es una amenaza, sino ya es un daño, es el proyecto del tren mal llamado Maya. Y lamentablemente es un proyecto encabezado por el mismo presidente de la República. Un proyecto que no se consultó, un proyecto que no fue del acuerdo de la península de Yucatán, un acuerdo que responde a otros intereses, y que tristemente hoy el gobierno ha decidido jugar con la pobreza que existe en los pueblos indígenas. Ha ofrecido este gobierno la creación de empleos en los pueblos y en las comunidades indígenas de la península de Yucatán. ¿Qué es lo que ha hecho? Ahora, a raíz del desempleo, a raíz de la necesidad, a raíz de los problemas que tenemos en nuestros pueblos, hoy está ofreciendo a los jóvenes una pequeña cantidad de dinero para que ellos mismos sean los promotores de este tren, de este proyecto que nos está dañando. Esto me parece que es una verdadera burla. Esto me parece que esto es jugar con
con la necesidad de la gente. Esto es una traición, esto es victimizar también a los jóvenes indígenas que están en la península de Yucatán. En ese sentido, cuando revisamos en lo general lo que pasa con los pueblos indígenas, somos siempre los más aplastados, somos los más perjudicados, somos los más derrotados, somos los más burlados. En ese sentido, cuando ha llegado enfermedades como en este caso del COVID, la mayoría de los muertos lo hemos puesto nosotros los pueblos indígenas. Y ahí están las estadísticas, y son estadísticas del mismo estado. Sería interesante que se vea cómo los indígenas hemos sido los más afectados por esto. Y la razón no es porque al virus le encante estar en los indígenas, simplemente porque nosotros somos más vulnerables, simplemente porque nosotros estamos en el abandono, y lo que nos han dicho es que un tren nos va a sacar de esa miseria. No entiendo cómo, no sabría yo cómo, porque lo que vemos es que a 2 años que se ha comenzado a construir el tren, lo que ha traído es más desgracia, es más pobreza, es mayor conflicto entre las comunidades, es mayor pobreza y mayor posibilidad de victimizar a sus jóvenes. Nuestra casa como pueblos indígenas es nuestro territorio. Ese territorio es donde nacimos, es donde seguimos naciendo, es donde morimos, es donde seguimos muriendo, y este territorio lo vamos a cuidar, lo vamos a proteger y lo vamos a defender. Nosotros hemos aprendido de los animales a vivir y a sobrevivir. Así como hemos aprendido a cantar con los pájaros, hemos aprendido también a morir con ellos. Somos tal vez como las abejas. En nuestro aguijón se nos va la vida. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. A día de hoy tendríamos que preguntarnos si de verdad existe el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nos gustaría saber cuál va a ser nuestro regalo de cumpleaños. Sería importante saber si nuestro regalo va a ser el glifosato, si el regalo va a ser un tren que nos va a aplastar, si el regalo va a ser mayor pobreza y mayor burla, si el regalo va a ser una mentira, no lo sé. Me gustaría saber en qué va a consistir nuestro regalo, qué estarán preparando los municipios, qué estarán preparando las secretarías de cultura, qué estarían preparando los gobiernos para las comunidades indígenas empobrecidas, porque no somos pobres, estamos empobrecidas, estas comunidades abandonadas, marginadas, opacadas, y que bueno, cada día se dice que se pierde la lengua maya, pero que en realidad no es que se pierda la lengua, sino están matando a sus hablantes. A día de hoy, la lengua maya es una lengua que se repliega, que la repliegan, que la obligan a replegarse, y bueno, sería interesante entonces en este día saber cuál va a ser ese regalo. Ojalá que sea un buen regalo, ojalá que esta reflexión que parece deprimente sea finalmente una reflexión que pueda escuchar la gente que toma decisiones, esos que toman decisiones, que lo hagan también buscando la participación de quienes van a ser los primeros afectados por estas decisiones. Por eso vale la pena el día de hoy preguntarnos qué es ser indígena maya, qué es ser un maya, qué es ser un hombre maya, qué es ser una mujer maya, qué es ser un niño maya, una niña maya, cómo vamos a mantenernos como cultura, cómo vamos a mantener nuestra lengua. Si no defendemos nuestro territorio, me parece que todo estará perdido. El empleo que nos prometen es una falacia, el empleo que nos prometen es una mentira, y nos parece que a día de hoy se hace muy importante buscarnos, encontrarnos, platicar entre nosotros, acordar entre nosotros
pero también construir a partir de nuestra mirada que nace de nuestro corazón y de nuestro sueño, un mundo en el que los valores del pueblo maya estén vivos y tengamos algo más para ofrecer a los otros mundos. Esa fraternidad que nos caracteriza, esa forma de resistir que nos caracteriza, y sobre todo esa forma de convivir con nuestra naturaleza. Muchas gracias.